Hola, buenas tardes. Hoy es 21 de febrero y para que conste, queremos saber cuál es tu nombre. Me llamo Rodolfo Tiesler. Bien, Rodolfo, vamos a empezar la entrevista para el DTG. Eh, lo primero, ¿en qué sector o industria procedes? Bueno, pues toda mi vida he sido un profesional de las tecnologías de la información y de las comunicaciones y fundamentalmente lo que es ingeniería de software y hoy ya transformación digital. Y para la orientación o preparación de empresas como mentor, ¿qué preparación has necesitado tú previamente? Bueno, fundamentalmente he estado 14 años en Accenture, 6 años en Deloitte y 14 años que llevo como emprendedor o empresario. Y bueno, durante todo este periodo de 30 años y tal, pues creo que he podido aglutinar la suficiente experiencia para hacer mentoring. Rodolfo, danos una descripción de cuál es tu trabajo, en qué contexto trabajas o incluso a qué te dedicas en el día a día como mentor. Bueno, yo estoy actualmente como responsable del espacio de coworking de GoToWork en Málaga, que es un espacio de la Escuela de Organización Industrial, que aplicamos el programa que por definición le hemos denominado Go to Work en toda España y en concreto en el espacio de coworking que yo dirijo, pues lo tenemos orientado a lo que es la industria media and entertainment, o sea, fundamentalmente estudios de desarrollo de videojuegos y todo lo que es música, sonido, radio, televisión, medios de comunicación digital y también todos aquellos proyectos que utilicen realidad aumentada, realidad virtual, 360 y demás. Para desarrollar tu trabajo como mentor, ¿has necesitado de alguna formación específica? Bueno, pues la verdad es que desde que uno alcanza el nivel de equipo ejecutivo, lo que es una firma como Accenture, empieza lo que es un plan de formación que tiene una gran parte orientado a lo que es el mentoring desde el punto de vista de profesionales. Luego, a partir de ahí, pues hemos recibido formación también desde el punto de vista de la Escuela de Organización Industrial para lo que es la aplicación del programa y por supuesto lo que es el mentoring a empresas de nueva creación. Y en Accenture, ¿te impartieron formación específica? Pues sí, fundamentalmente teníamos cursos también de lo que era mentoring orientado a lo que es el desarrollo profesional dentro de lo que es la compañía y bueno, y fundamentalmente también toda la formación que había desde el punto de vista de habilidades técnicas, habilidades directivas y demás. Hablemos ahora de remuneración. ¿Estás siendo remunerado como mentor? Y si es así, ¿qué organización y en qué concepto? Bueno, actualmente efectivamente eso es así. Estoy remunerado por la Escuela de Organización Industrial, puesto que esto es un programa cofinanciado con fondos sociales europeos y por el Ayuntamiento de Málaga. Y por consiguiente, el Ayuntamiento de Málaga tiene asignado a ProMálaga lo que es la gestión desde el punto de vista del programa, dentro de lo que es el polo digital. Y bueno, pues efectivamente yo haciendo mi rol también, tanto como mentor residente, director de lo que es el espacio de coworking y incluso otras tareas y funciones como mentor en otros coworking fuera de lo que es de Málaga, pues cobramos por ello dentro de lo que son los presupuestos establecidos, claro. ¿En qué tipo de industria creativa estás comprometido, Rodolfo? Bueno, pues fundamentalmente tenemos la apuesta, como decía al principio, por generar ecosistemas en Málaga, basándonos en una de las industrias con más volumen de facturación. Creo que la que es más a nivel global después de las de sanidad y armamento defensa, que es precisamente toda la parte de cultura, fundamentalmente videojuegos, o sea, lo que es el mercado de los videojuegos, y luego como también incluye cine, música y demás, pues creo bueno, que es con la industria con la que estoy ahora mismo comprometido. ¿Y por qué consideras importante el papel del mentor en el desarrollo de la industria creativa en España? Bueno, realmente, en el caso concreto, ya con 3 años casi de experiencia en lo que es el desarrollo de tutorías y mentoring en este tipo de startups, pues creo que la figura del mentor es esencial, es fundamental, puesto que nosotros lo que queremos es orientarnos siempre a
producir modelos de negocio económicamente viables. Y bueno, fundamentalmente aquí lo que suele pasar es que normalmente los equipos se forman basados en las especializaciones de los diferentes perfiles, pero sin abordar fundamentalmente lo que es el tema del negocio. Entonces, creo que el mentor es clave para lo que es que un emprendedor llegue a transformar su empresa o su proyecto en una empresa, ¿no? ¿Cuáles son las características que tú consideras especiales que necesita un mentor para apoyar a la industria creativa, que es tan diferente de otras? Bueno, esta industria es... Bueno, yo creo que es complicado decir que esta industria es diferente, porque si estuviéramos hablando de otro sector, de química o de salud, lo que sea, todos diríamos que es diferente. Pero en este caso concreto, he notado, bueno, de acuerdo a estos últimos años, que el modelo o los modelos de negocio pues difieren realmente en el sentido de que no siguen exactamente todo lo que es la línea de la oferta o la demanda desde el punto de vista de mercado. Hay una miriada de videojuegos, si nos centramos en el tema de videojuegos en el mercado, como tú cuando vas a salir con un juego para móviles o para PCs o en otra plataforma, incluso para consolas, cuando hay cientos o miles de juegos de la misma línea, ¿cómo vas a poder de alguna forma generar ingresos? ¿Cómo vas a poder vivir de ello? ¿Cómo vas a poder crecer y transformarte en un estudio de videojuegos que tenga una solidez que te permita durante años ir creciendo y generando facturación? Pues requiere, digamos, que estos mentores, pues en primer lugar, que conozcan la industria. Es fundamental que la conozcan o bien como cliente, o sea, que sean gamers, si es posible que les guste mucho y tenga cierta historia con ello, o bien porque tenga algún tipo de relación con los distintos roles que llevan en este sentido este tipo de proyectos. Entonces es fundamental el conocimiento de la industria. Por otra parte, es esencial que de alguna manera pueda tener una línea afín con los caracteres y tipología de todos los tipos de componentes que se suelen reunir en este equipo de proyectos alrededor de un desarrollo de videojuegos o de una productora multimedia o de generación de algún tipo de contenido desde ese punto de vista digital, ¿no? Volvemos al mentor. ¿Qué conocimientos de formación requiere la industria creativa por parte del mentor? Bueno, en este sentido creo que de alguna manera tendríamos que hablar de que debe conocer cómo funcionan los modelos de negocio y de alguna manera cuáles son los componentes de la industria que conforman, digamos, este ecosistema. Por ejemplo, la figura de un publisher, que de alguna manera, si te eres cercano a este mundillo o al mundo del arte, del cine y demás, pues bueno, puedes comprenderlo y sin embargo pues resulta que es una labor esencial. Aplicar técnicas de marketing online, en temas de marketing en redes sociales, etcétera, etcétera, sí, pero también tienen un tratamiento diferente, o sea, todo lo que son herramientas que utilizan distintas comunidades alrededor de esta industria, bueno, pues son también específicas. Entonces, incluso la problemática legal también es importante de considerar. Por lo tanto, yo creo que sin que nos vayamos a pensar en grandes especificidades, sí que tienen que estar alineados con algún tipo de materia o temas relacionados específicamente con la industria. ¿Y cómo crees que impactan las industrias creativas culturales sobre el propio mentor, sobre el papel que realiza el mentor? Bueno, la verdad es que yo creo que para mí, por lo menos en mi caso, en mi experiencia, el impacto es tremendamente positivo porque el hecho de venir de otra industria bueno, que tienen afinidad a lo que es el contexto digital, sin embargo, cuando ya te introduces en ella, lo que sí encuentras es que el impacto es muy positivo. O sea, es decir, nosotros vemos claramente no solo cómo estamos de alguna forma recibiendo
de alguna manera, diríamos, ese feedback positivo por parte de los emprendedores, sino que también generamos o somos capaces, digamos, de observar cómo se producen o se generan sinergias en entornos como este que tenemos aquí, que es absolutamente controlado o limitado a lo que es proyectos de este tipo de industria. Entonces, cada coworker, por decirlo de alguna manera, interrelaciona con los demás. Aquí han habido pues fusiones entre ellos para hacer un proyecto mayor, uniendo diferentes. Han habido cambios de personas entre los equipos y bueno, al final, bueno, pues yo creo que de alguna manera enriquece, por supuesto, e impacta de forma positiva esta industria en el mentoring. Bien, ahora vamos a hablar de otra parte muy importante dentro de este sector, de la industria creativa, y es el de los jóvenes. Rodolfo, ¿cuál es el perfil de los jóvenes creativos con los que trabajas? ¿Cuáles son sus características? Bueno, fundamentalmente estamos hablando, si nos vamos a las medias, de personas bastante jóvenes. En ese sentido podemos estar tratando con un rango entre 21 y 33 años, estando las medias entre 25, 26, 27. Necesariamente tenemos que pensar en estos proyectos como si estuviéramos, cuando terminamos de ver una película, viendo los créditos, ¿no? Porque, bueno, nosotros aquí, para hacer un videojuego, que entra dentro de lo que es la industria de la cultura, obviamente, pues los perfiles son muy extensos. O sea, tenemos guionistas, tenemos artistas 2D, 3D de modelado, tenemos expertos en física del movimiento, de diseño de personajes, tenemos programadores, tenemos músicos. O sea, quiero decir, hay un compendio tan extenso como la posibilidad de irnos al mercado laboral con distintas edades. O sea, quiero decir, tenemos obviamente emprendedores que han hecho una carrera universitaria, pero también tenemos emprendedores que, bueno, que han hecho formación profesional o estudios de nivel medio y por consiguiente, por eso en esta unión se tiene esta media de edades. ¿Cómo trabajas con estos perfiles para saber cuáles son sus necesidades? Bien, nosotros estamos aplicando una metodología y de alguna manera también nuestra propia aplicación de experiencias como mentores. A raíz de ello, bueno, al inicio nosotros tenemos información suficiente sobre su idea de proyecto, el tipo, en este caso, pues, de videojuego que se va a desarrollar, en qué tecnología, para qué mercado y en función de ello, pues tenemos la posibilidad de establecer si las necesidades que ellos van a requerir quedan parcialmente cubiertas porque ellos de alguna forma nos traen o representan un equipo con esos roles que son necesarios para llevarlo a cabo, o nosotros de alguna manera tenemos que encontrar o buscarle apoyo para que eso se haga realidad. Por consiguiente, cuando entramos ya en una etapa de evolución temprana, podemos hablar de un mes, mes y medio, ellos ya son capaces de establecer cuáles son las materias concretas que van a requerir de especialistas. Entonces nosotros, en nuestra metodología, una de las figuras fundamentales son los mentores especialistas. Entonces se puede pedir un mentor, un experto en game design, o un experto en user experience, un experto en producción multimedia, un experto... Entonces, ese tipo de necesidades también. Y por último, el hecho también de estar el espacio de coworking integrado en el polo digital nos permite disponer también de otro tipo de recursos, de recursos hardware, software y demás. Y hablando de hardware también, desde gafas de realidad virtual, consolas, entornos de todo tipo, que complementan la otro tipo de necesidades que pudieran tener. ¿Qué habilidades, experiencia, actitud consideras que son necesarias para trabajar con los jóvenes creativos? Bueno, fundamentalmente un gran nivel de empatía, eso es crítico. Y si es posible, un alto grado de friquismo. O sea, quiero decir, tú tienes que de alguna manera vivir con ellos y sentir como ellos, porque eso es lo que te da esa cercanía, ese buen rollo, que yo creo que es clave para que de alguna forma podamos desarrollar bien nuestras funciones y nuestras tareas.
Yo creo que hemos tenido experiencias muy curiosas en el aspecto pues de la parte de gestión o de la parte económico-financiera que suene o la parte legal fiscal que suele quedar como un poco nebuloso, ¿no? En el sentido de esa cercanía y sin embargo cuando ya desde el punto de vista del mentoring los expertos comprenden el esquema del modelo de negocio que representa, bueno, pues desarrollar un juego free to play donde tengo, pues voy a hacer un freemium y la gente va a comprar cosas en una tienda virtual, o voy a vivir de la publi, o voy a hacer un paper download de manera que lo publico en las tiendas de Google y de Apple y me van a pagar 2, 3 euros por descargar mi juego, etcétera, etcétera. ¿Entiendes? Al final se produce, si hay empatía, se produce esa fusión entre el rol del mentor bueno, y esta teórica juventud, porque digo teórica porque también tengo emprendedores de más de 30 y de 40 años que están apostando por la industria, o sea que tampoco, quiero decir, no nos vayamos solo a la parte joven, ¿no? ¿Cuántas startups has mentorizado, Rodolfo? Bueno, pues a la fecha, y ya no considerando la parte exclusiva de forma directa, estaré sobre unas 40 startups y de forma colegiada, pues llevamos, esta es nuestra sexta edición, las 5 anteriores a razón de 20 proyectos por edición del espacio de coworking, pues ahora mismo llevo 120 de forma colegiada, con independencia de otro tipo de mentoring que he hecho ya, como mencioné al principio, de la parte ya de profesionales a nivel de Accenture y demás. ¿Usas alguna metodología, alguna forma de trabajo específica precisamente para mentores? Nosotros, en nuestro caso, aplicamos directamente la Lean Startup Methodology con una adaptación cogida de Design Thinking, que es un modelo producido desde la Escuela de Organización Industrial y que luego nosotros en el último año y medio estamos adaptando a la industria cultural y creativa, de manera que todos los mentores de proyectos que acuden a realizar su trabajo dentro de nuestro espacio, pues automáticamente, aunque puedan conocer ya la parte de Lean Startups y demás, pues se complementan con todos aquellos componentes adicionales que estamos de alguna forma preparando para hacerlo lo mejor posible en línea con las necesidades de la industria. Y por otra parte, tenemos también el uso de herramientas como Hack and Plan. Hack and Plan es una herramienta, pues, fundamentalmente de Project Management, pero está hecha y diseñada para estudios de desarrollo de videojuegos. Entonces, podríamos decir que tanto metodología como herramienta estamos usando. ¿Y cuáles son las características específicas para medir la efectividad de un mentor, para saber si un mentor es bueno? Bueno, fundamentalmente nosotros en nuestro caso concreto tenemos dos eventos en cada edición. Uno es el Investor Day y otro es el Demo Day. En otros coworking, el Demo Day se produce lo que es la presentación de los proyectos. Nosotros en nuestro caso, pues hacemos la presentación orientada a financiación en el Investor Day y en el Demo Day montamos un showroom. Entonces, fundamentalmente, con el Demo Day acaba cada edición y en ese momento se produce lo que es la evaluación de los mentores. Entonces, la evaluación de los mentores, de alguna manera, lo estamos teniendo por pues, distintas ramas. Un mentor también es docente. Entonces, puede estar dando, en un momento dado, venir a darnos un taller, o puede ser un especialista, porque todos los mentores somos especialistas en alguna temática concreta, pero además hacemos la labor de mentor de proyecto. En consecuencia, tenemos un sistema de evaluación continuada que nos permite, desde la perspectiva ya, y en este caso de la Escuela de Organización Industrial, determinar por la propia opinión de los propios coworkers, de los propios emprendedores, si el mentor ha cumplido, ha cubierto o ha superado las expectativas desde el punto de vista de su trabajo, claro. Para realizar el mentoring, ¿cuáles son los conocimientos requeridos? Bueno, yo en ese sentido creo que para mí es fundamental que el mentor haya emprendido. O sea, sí que sé que hay grandes profesionales que son ejecutivos en compañía y que hacen mentoring.
Sé también que hay profesores de universidad que saben mucho desde el punto de vista de la teoría del emprendimiento y también hacen mentoring, pero para mí, esa es mi opinión personal, si no has emprendido, si no has montado una empresa, si no sabes cómo es el circuito porque no lo has vivido en tus carnes, pues evidentemente como primera condición yo no lo validaría como mentor, pero ya digo que es mi opinión personal. Por otra parte, evidentemente el conocimiento de la industria es clave, es fundamental. Y si además nos referimos a este tipo de industria cultural y creativa, pues lo que he ido mencionando anteriormente, la empatía, el friquismo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son las áreas en las que un mentor puede tener un trabajo aquí en España? Bueno, la verdad es que mm, el mentor, si entra dentro de la dinámica, si seguimos un poco la línea de continuidad con respecto a todas las preguntas anteriores, teóricamente el ámbito de la consultoría es clave, ¿no? O sea, quiero decir, en el fondo al final, ¿qué es lo que hace un mentor? Pura consultoría. Él acompaña e intenta, pues, en base a una serie de herramientas y de métodos, el llegar a acompañar al emprendedor para que acabe teniendo una startup económicamente viable. Pero eso es consultoría. Yo, de hecho, he aplicado también para proyectos de consultoría de transformación digital las mismas métodos desde el punto de vista de aplicación de mentoring a nuevas líneas de negocio de empresas ya consolidadas y constituidas. Por ejemplo, una compañía que quiere mañana montar la parte e-commerce, ¿no? De tener una tienda online y ponerse a vender, pues eso es, para ello es como una nueva empresa dentro de la empresa, por consiguiente puede ser tratada como si fuera una startup. ¿Tienes experiencia en ayudar a las startups a construir relaciones empresariales? ¿Cómo consiste? ¿En qué consiste esta ayuda? Sí, vamos, realmente hago gala de ello porque me lo han dicho siempre. O sea, esta es una de las mis principales valores, o por lo menos que le aporto yo a ellos, es en ese sentido ayudarlos a salir al mercado. O sea, quiero decir, nosotros de alguna manera empezamos identificando el mercado, de ese mercado se establece el perfil del cliente objetivo, de ese perfil del cliente objetivo vamos a ir a preguntar luego si esa necesidad con ese valor que aporta el proyecto va a tener consecuentemente interesados en adquirirlo o comprarlo y demás, y entonces mi ayuda es clara. O sea, yo conozco, tengo relaciones, tengo una agenda de contactos, etcétera, etcétera. Bueno, pues es muy frecuente que acabes llamando a conocidos, a amigos, etcétera, etcétera, que son empresarios o que pueden ser clientes potenciales de los emprendedores a los que yo le hago el mentoring, y toda la preventa, e incluso he ayudado en la venta. Mm, ¿Por qué no? Claro, yo considero que además es clave poderlo hacer, ¿no? ¿Y qué es lo que necesita precisamente un mentor para poder ser bueno en ese desarrollo de relaciones entre el Una buena creativo y la empresa? agenda, lo he comentado. Tú tienes que tener una buena agenda de nivel para que en un momento dado tú puedas hacerle ese puente en esto. Claro, evidentemente no. Si tú me dices, bueno, ¿y tú qué agenda? Bueno, yo ahora llevo 2 años y medio, casi 3, construyéndome una agenda en el ámbito de los videojuegos, de la industria, desde el punto de vista tal. Que vengo de otra, sí, pero bueno, también es verdad que también hago de mentor en cualquier tipo de proyecto. Sé que consideras muy importante el papel que tiene el mentor para intervenir en el contexto de multinacional, pero ¿qué se requiere para poder llevarlo a cabo? Bueno, mm, esto es quizá el talón de Aquiles, ¿no? En este aspecto es una debilidad que tenemos ahora mismo, porque lo que se requiere fundamentalmente es ponernos en una situación en la cual aquí cualquier proyecto no viene nadie a hacer un videojuego para que se venda en la ciudad, ni siquiera en la región. O sea, empiezas pensando en venderlo a nivel de España, a nivel de Europa y por supuesto global. Quiero decir, aquí la mayoría de los proyectos son globales. Entonces, desde ese punto de vista, adolecemos de esa posible necesidad que tenemos desde el punto de vista de acceso en el mercado internacional. Entonces, bueno, o bien nos podemos valer de aquellos
empresarios o compañías que ya están realmente consolidadas, que tenemos en España, facturando varios millones de euros en este ámbito de la cultura y de los videojuegos, y a través de ello quizás poder entrar en esa dinámica, ¿no? Mañana no nos van a abrir la puerta de Disney o Lucasfilm para tenernos en cuenta a la hora de hacer un videojuego determinado, etcétera. Entonces, claro, yo creo que aquí, en ese aspecto, incluso a nivel de Europa, también ocurre, se nota una deficiencia porque Estados Unidos, no solo en el ámbito de esta industria, sino en las habituales de tecnología, pues nos lleva siempre, casi siempre, la misma distancia. Aunque tengamos el mismo coche, no logramos ir a más velocidad y siempre seguimos así. Muchísimas gracias, Rodolfo. De nada, ha sido un placer. A vosotros.